Hermanos y amigos, buenas noches. El Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Evangelio de Lucas. Gracias al Señor por bendecirnos este medio para poder comunicarnos y poder exponer la palabra. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición para que podamos entender de una manera más amplia y no nos olvidemos que lo aprendido debe llevarnos a una vida de servicio y a ser cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Papito Dios, gracias por este tiempo especial que nos bendices, un tiempo para meditar y estudiar tu santa palabra. Permítenos avanzar en este camino de toda la vida. Permítenos, Padre, deleitarnos en tu palabra, disfrutar de tu mensaje, de tu poder y entender más, Señor, acerca de tu voluntad. Bendito sea tu nombre, Padre. Ayúdanos para tener un corazón dispuesto para estudiarla. Ayúdanos, Señor, también para poner por obra lo que aprendemos, lo que tú, Señor, nos enseñas. Bendito Dios, ayúdanos para que cuando tú nos llames a tu presencia, estemos listos. Hayamos cumplido el deber que tú nos has llamado. Papito Santo, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta clase la estoy grabando solo. Sí, tuvimos anteriormente una interferencia y la grabación pues estuvo un desastre. Así es que en este momento pues voy a compartir con ustedes y pues espero de que todos nosotros tengamos este deseo vivo de aprender más de la palabra de Dios. Recordarles, hermanos, lo que hemos puesto como un texto clave escogido del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 35, Lucas 5, versos 31 al 32. Y estos dos versos encierra lo que el Evangelio de Lucas persigue. O sea, centraliza, sintetiza la enseñanza y el propósito que tiene el Evangelio de Lucas. Y la palabra dice, Jesús les contestó, la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Prácticamente, como hemos ido viendo, la misión de nuestro Señor Jesucristo fue netamente venir a dar su vida por todos los pecadores. Y obviamente, mis hermanos, pues esto se hace realidad en el hecho de que cada persona pueda acudir a Él como su médico, pueda acudir a Él en fe. Entonces les animo para que, por favor, pues nos aprendamos de memoria este verso y podamos hacerlo parte de nosotros y también entender un poco más acerca del corazón de Dios al enviar a su Hijo, como lo dice Juan capítulo 3, verso 16. Bien, avancemos, mis hermanos. Bien, una manera de poder entender más acerca de el Evangelio de Lucas y cualquier otro libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, es poder ver cómo está estructurado internamente. Cada libro tiene sus divisiones principales y sus subdivisiones. Y aquí quiero compartirles este bosquejo que se encuentra en la Biblia de estudio del pastor John MacArthur. Y bueno, basados en este bosquejo, vamos a ir viendo de manera panorámica el contenido del Evangelio de Lucas. Bueno, ¿cuántos capítulos tiene el Evangelio? Tiene 24 capítulos. Y esos 24 capítulos tienen las buenas nuevas acerca de Jesucristo.
No nos olvidemos que en el prólogo, en el capítulo 1, versos 1 al 4, nos dice el propósito por el cual escribió este evangelio y está dedicado hacia Teófilo. Bueno, tenemos como el preludio al ministerio de Cristo, el preludio al ministerio de Cristo, desde el capítulo 1, como podemos ver, hasta el capítulo 4. Y ahí, en esos 4 capítulos podemos ver varios subpuntos. Por ejemplo, el preámbulo, la introducción, sí, que la presentación que está haciendo Lucas, ¿ya? El médico amado dirigiéndose a Teófilo, y luego empieza con la narración del nacimiento de Jesús. Bueno, no directamente, sino que Lucas se esmera en dar muchos detalles alrededor de lo que fue el nacimiento de Jesús. A diferencia de los demás evangelios, pues Lucas es el que más información nos aporta acerca de todos los eventos y circunstancias que rodearon el nacimiento del Mesías. Por ejemplo, el Evangelio de Juan no da ningún detalle del nacimiento terrenal de Jesús, solamente nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Y en el verso 14 nos dice que aquel verbo tomó forma humana y vino a habitar entre nosotros lleno de gracia y verdad. Y también nos dice ese capítulo que vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Entonces, solamente Mateo y Lucas nos tienen detalles sobre el nacimiento de Jesús, pero Lucas tiene más información. Aquí entonces se nos da, por ejemplo, en el nacimiento de Jesús, que está del verso 5 al capítulo 2:38, tenemos el anuncio a Zacarías, el anuncio a María, la visitación, el Magnificat, el nacimiento del precursor, estamos hablando de Juan el Bautista, y también tenemos la natividad, el nacimiento de Jesús. Como podemos observar en el punto central, punto B, el nacimiento de Jesús, se va desarrollando en 6 subtemas. Y en cada subtema tenemos los personajes principales, las enseñanzas principales. Y algo muy sobresaliente de todo esto es que podemos observar, por ejemplo, en este caso, tanto Zacarías como su esposa Elizabeth, y en este caso María, aunque en Lucas no se menciona a José, a su esposo, y también en el caso de los magos, perdón, de la visitación de los ángeles, sí, el nacimiento de Juan el Bautista, podemos observar que cada personaje tiene su realidad personal, tiene su circunstancia, tiene su relación para con Dios. Y Dios va operando de manera muy especial con cada uno de ellos. Y de cada personaje nosotros podemos extraer principios bíblicos que nos pueden ayudar en este tiempo para vivir bajo los mandamientos de Dios. Entonces es muy importante este bosquejo. Yo ya les envié un material aparte, pueden revisarlo ahí. Entonces aquí tenemos el nacimiento de Jesús y las circunstancias. Pues lo que se destaca en todo esto es que el nacimiento de Jesús ha sido el único nacimiento de toda la existencia humana, único en su especie, muy particular, único, no sé qué otra palabra usar. No ha habido otro caso como el nacimiento de él. No ha habido tanta manifestación de parte del cielo
como en el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué se centraliza Lucas y Mateo en señalarnos cómo fue el nacimiento de Cristo? Bueno, la respuesta pues la podemos encontrar ahí mismo, en todo el Nuevo Testamento. Y es que el Nuevo Testamento se esmera en demostrar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El Nuevo Testamento es cristocéntrico y por ende no se presenta a Jesús como un adulto que bajó en una nave y vino a predicar al mundo el amor de Dios, sino que se le presenta como el Hijo eterno de Dios que en un momento determinado tomó parte de la raza humana. Y por ejemplo, en Gálatas 4:4 al 5, se nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, hubo una etapa, un punto histórico en la vida del Hijo de Dios que Él tomó forma humana. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Entonces se despojó de todo su esplendor a sí mismo y vino a tomar una forma humana, la doctrina de la encarnación. Y ahí en los primeros capítulos podemos observar todos esos incidentes y todos esos relatos están tejidos formando una sola tela llamada el Evangelio de Lucas. No está puesto al azar, no está puesto de manera accidental, sino que tienen un propósito. Y el propósito es demostrar que Jesucristo fue realmente un ser humano como todos nosotros los mortales. Pero el añadido que nos separa de él es que él tenía su naturaleza divina. Era Dios y hombre a la vez. Bien, ahí pues ya depende de cada uno cómo vayamos revisando, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos 6 puntos y podemos de cada uno extraer una enseñanza. Luego tenemos la niñez de Jesús, ¿sí? La niñez de Jesús en Nazaret, en el templo, con su familia, ¿sí? La niñez de Jesús. Y también tenemos ahí el bautismo de Jesús, ¿sí? El bautismo de Jesús que abarca del capítulo 3:1 al capítulo 4:13. Y podemos ver cómo va avanzando, ¿no? De una manera lógica. Y hablo acerca del nacimiento de Jesús, de parte de su niñez. Ahora nos habla acerca de Jesús cuando tenía aproximadamente 30 años de edad. Y ahí podemos ver que Juan el Bautista de igual manera era contemporáneo del Señor Jesús. Y tenemos la predicación de este gran siervo de Dios, de este profeta. Y se nos presenta el árbol genealógico de Jesús hasta Adán. ¿Ya? El árbol genealógico de Jesús. En cambio, en Mateo capítulo 1, empezando el libro, también tenemos la genealogía de Jesús, que llega hasta Abraham, pero aquí llega hasta Adán. Y esto demuestra que Jesús es el redentor de toda la humanidad. Bien, también como parte de su preludio, inmediatamente después de su bautizo tenemos la tentación del Hijo de Dios. Pues también ahí tenemos un relato maravilloso acerca de la vida de nuestro Señor. Ese es el punto 1, el preludio al ministerio del Señor Jesús. A partir del capítulo 4, verso 14, capítulo 4, verso 14, hasta el capítulo 9, verso 50. Ahí tenemos el ministerio de Jesús en Galilea, en el sector
de Galilea. Y bueno, como podemos observar, también tenemos subdivisiones, el comienzo de su ministerio, ahí el comienzo de su ministerio, ¿sí? Nazaret, Capernaum, ya tenemos relatos particulares de cada sector, ¿sí? Luego tenemos el llamamiento de sus discípulos, que se dio en Galilea. Primero tenemos a los 4 pescadores, luego tenemos a Leví, ¿sí? Y tenemos también el relato de los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces todo esto se va desarrollando en el sector de Galilea. Y ustedes ahí pueden observar cómo cada evento tiene su pasaje asignado. O sea, esa es la división natural que podemos encontrar en el Evangelio. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, en Galilea, él libera a un endemoniado, resucita a una niña, le envía a los 12, y cada evento con un propósito que ayuda a entender todo el panorama de Lucas. Llegamos a la parte 3 de este Evangelio, llegamos a la parte 3 y ahí tenemos el viaje a Jerusalén de parte de Jesús. Sí, abarca bastantes capítulos, desde el capítulo 9, verso 51, hasta el capítulo 19, verso 27. Y todo esto o sea, ocupa la mayor parte del espacio del Evangelio. Y todo esto acentúa que la venida de Jesucristo justamente fue para llegar al Gólgota, para llegar a la cruz, para ser sepultado y para resucitar. Sí. Entonces aquí, en este grupo de capítulos, tenemos hacia el sector de Samaria, tenemos hacia el sector de Betania y Judea. Como podemos observar, en cada uno tenemos los subtemas ahí, ¿sí? Miren. Y tenemos en el sector de Perea, el sector de Perea, y más adelante, todos esos relatos, miren ahí. Es un relato que abarca la mayor parte del Evangelio, ¿sí? Y llegamos a la cuarta parte, llamada la Semana de la Pasión, que abarca del capítulo 19 al capítulo 23, la Semana de la Pasión. Lo bueno de este bosquejo es que detalla los días que envuelven los últimos sucesos de la vida del Señor Jesucristo antes de la crucifixión. Entonces aquí, en el punto A de la Semana de la Pasión, tenemos el día domingo, la entrada triunfal, el llanto de Jesús por Jerusalén. Tenemos el evento del lunes, acordémonos, es la última semana de la Pasión, ¿no? Tenemos el evento del lunes, el evento del martes, los eventos que se van dando como parte de la última semana de su pasión, algunas parábolas. Llegamos al día miércoles y tenemos relatada la conspiración en contra de Jesús. Y Judas se une a la conspiración. Ya para el día jueves, aquí se nos relata la última cena del Señor con sus apóstoles, ¿sí? Y poquito antes de su arresto, tenemos un texto clave ahí. La agonía en el puerto de Getsemaní.
la agonía en el puerto de Getsemaní, capítulo 22, versos 39. Y ahí es donde tenemos que el Señor Jesús derrama su vida, su alma ante su Padre Celestial en una palabra de oración. Y bueno, también debemos entender que Lucas es un evangelio que resalta mucho la vida de oración del Señor Jesús. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Pero solamente como un pantallazo decirles de que aquí vemos a Jesús como un gran siervo en oración. Entonces, si él oró mucho, si la oración tuvo un lugar prominente en él, mucho más de nosotros, que somos débiles, mucho más de nosotros. Luego de la agonía en el huerto de Getsemaní, tenemos ya el arresto de Jesús, o sea, el arresto de Jesús, y ahí se van desarrollando diferentes episodios, circunstancias, y por ejemplo, aquí se nos va detallando, complementando con los otros evangelios, que hubo una pelea, se fueron huyendo y prácticamente Jesús quedó solo, como una oveja que va al matadero, prácticamente, literalmente. Entonces, en el arresto de Jesús es lo que vemos que su arresto es en la noche, arrestado como un criminal, ¿ya? Y pues cuando Juan 1:29 nos dice que Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues prácticamente lo que estamos viendo en la última semana del Señor Jesús es justamente eso, como un cordero que va a ser sacrificado y que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y pues ahí, o sea, cada relato, cada texto que tenemos merece un análisis particular. Obviamente, pues eso lleva mucho tiempo. Entonces ya depende de cada uno de nosotros que podamos hacer ese análisis. Y nuevamente recalco, el estudio de la Biblia es para toda la vida. O sea, no terminamos de aprender, no terminamos de aprender. Mientras más estudiamos, ese mar inmenso de la verdad de Dios se sigue abriendo. Seguimos aprendiendo. Dios va obrando en nuestra vida, en nuestro corazón acerca de sus verdades expuestas y jamás terminamos de aprender. Una vez que se da el arresto de Jesús, ya en el día viernes, podemos ver en el bosquejo, bueno, se dan eventos que quizás por las películas que hemos visto, de pronto figuras que hemos visto, son familiares. Por ejemplo, la negación de Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Sí, se burlan de Jesús. Miren, Jesús ante el Sanedrín, ante Pilato, y prácticamente, hermanos, en juicio manoseado, manipulado, en un juicio injusto, se dio la crucifixión del Señor Jesús. Se dio la sepultura, se dio y se dio la resurrección. Muy especial es observar que el tema de la crucifixión, la sepultura y la resurrección están narradas en los 4 evangelios. Sí, están narradas en los 4 evangelios. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que este tema, ninguno de los evangelios podían pasar por alto porque es el tema esencial, es la doctrina madre del cristianismo. El cristianismo no se entiende sin que Jesús haya resucitado. Por eso Lucas, y ya en la quinta parte, en la última parte, en la última división de esta estructura, nos narra acerca de la resurrección
pero también nos da detalles muy particulares. Por ejemplo, el camino de Maús, donde, donde alguna vez un gran siervo de Dios decía que es la primera escuela dominical de la historia humana. ¿Qué hace Jesús? Les va aclarando, les va explicando todo lo que tenía que haberse cumplido en su persona, el discipulado en Emaús o camino de Emaús. Y finalmente terminamos con la ascensión. Sí, siendo que se considera a Lucas como el autor del Evangelio y también del libro de los Hechos, algo muy particular es que Lucas termina narrándonos la, o sea, la crucifixión, la muerte y la resurrección, y junto con la ascensión. Y el libro de los Hechos, pues empieza con eso. Claro que no muy detallado, pero empieza nombrando la resurrección de Jesús, sí, empieza nombrándonos el evento milagroso de la ascensión para hacerlo como una transición y explicarnos en el capítulo 1 de Hechos sobre la esperanza del grupo de los 120 en el aposento alto de la venida del Espíritu Santo. Y ya ahí podemos ver la sucesión que hacen de Judas el Iscariote, eligiendo a otro varón para que ocupe su lugar. Y a partir del capítulo 2 se nos narra la venida del Espíritu Santo y la fundación de la iglesia y todo lo que de pronto ya conocemos del libro de los Hechos. Entonces la doctrina cristiana que presenta Lucas la centra en hacernos conocer la vida y obra de Jesús, pero también cómo continuó su proyecto de alcanzar al mundo para la salvación. Y eso está relatado en todo el libro de los Hechos. Bueno, como podemos ver en este bosquejo, sí, o sea, todo el relato de Lucas, todo el relato de Lucas lleva a hacernos entender que Jesucristo pisó esta tierra hace 2000 años. No es un mito, no es una fantasía, y por eso los relatos acerca de Jesús están estructuradas en medio de la citación de autoridades de la época, de lugares geográficos que hasta el día de hoy existen. Las autoridades citadas obviamente son las romanas, y esto nos ayuda a ver que Lucas está narrando algo que sucedió aquí en este planeta. Y pues obviamente él nos dice al inicio, ¿no? Como ya hemos visto, que eh, Lucas investigó diligentemente para llegar a escribir esta obra, porque él no fue testigo directo del ministerio del Señor Jesús, pero él investigó, él indagó, hizo la labor de un detective. Y aquí tenemos el Evangelio de Lucas, un libro cristocéntrico que ocupa el tercer lugar de de los evangelios en el Nuevo Testamento. Muy bien, todo el Nuevo Testamento es cristocéntrico, ¿sí? Todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento explica cómo se fueron cumpliendo las profecías referentes al Mesías, al ungido de Dios, todos los libros del Nuevo Testamento. Los evangelios obviamente lo hacen como una biografía y nos explican el nacimiento, la vida y obra de Jesús. Ahí podemos observar que el Nuevo Testamento empieza hablando acerca de Jesús. Miremos ahí. Tenemos en Mateo 1:1. Miren, libro de la genealogía de Jesucristo
hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza el Nuevo Testamento. Pero también termina hablando acerca de Jesús en Apocalipsis 22-21. Miren allí, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Entonces, tanto, tanto los evangelios, ¿sí? Como, podemos ver ahí, a ver, o sea, tanto los cuatro evangelios nos hablan del nacimiento, la vida y obra del Señor Jesús. Hechos de que nos habla acerca de la continuidad de la obra salvadora de Jesús, con la venida del Espíritu Santo y el establecimiento de la iglesia. Obviamente, la historia que nos cuenta Hechos no es una historia completa. Nos narra la historia de la iglesia en los primeros 30 años de su existencia y centrada en dos siervos, el apóstol Pedro hasta el capítulo 12 y el apóstol Pablo del 13 al 28. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las cartas de Pablo también nos hablan acerca de Jesucristo de una manera centralizada, ¿sí? De una manera centralizada. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el mensaje o la cristología del apóstol Pablo. Las 8 cartas generales de igual manera nos enfocan a Jesucristo. Hebreos nos explica acerca de Jesucristo. Y finalmente tenemos Apocalipsis. En cambio, el énfasis de Apocalipsis no es en el Jesucristo que fue sepultado, sino en Cristo resucitado y glorificado. Apocalipsis nos habla acerca de Jesucristo exaltado, que vive y reina para siempre. Entonces, viéndolo panorámicamente, aquí tendríamos una óptica de lo que trata el Nuevo Testamento. Sí, muy importante. Por eso, miren, o sea, ¿qué libros debemos estudiar de la Biblia? Todos, todos. Mientras vamos avanzando en la vida cristiana cada día más, también nuestro compromiso con el estudio de la palabra debe crecer. Nuestro compromiso con el servicio debe crecer. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. O sea, el ser cristiano es un proceso continuo, es un proceso constante donde nosotros vamos creciendo. A veces desmayamos, a veces estamos débiles, pero ahí Dios nos va fortaleciendo, nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces ahora, hermanos, aquí tenemos, quiero indicarles, a ver un momento. A ver, ya. Miren, hermanos, en el grupo que formamos de WhatsApp, les he ido compartiendo todo el material que se ha podido editar para que usted forme una biblioteca virtual. Sí, lo baje a su computador, a la memoria de su celular, le suba a la nube, puede ser de Google, de, perdón, de Gmail, de Hotmail o de cualquier otra empresa virtual que da un espacio gratuito. Hoy está en boga todo esto de los libros, los archivos digitales. Y la idea, mis hermanos, es que usted tenga un lugar de consulta, un lugar de investigación. Por eso es que se les ha compartido
artículos, folletos, también libros. Se les ha compartido esquemas, diagramas para una mayor comprensión del Evangelio de Lucas, ¿ya? Y entre esos varios archivos que les compartí en los inicios está este que se titula La vida y las enseñanzas de Jesús, escrita por el hermano Tomás de la Fuente. Es un artículo un poco extenso, pero por favor, hermanos, les animo a leerlo y releerlo. Obviamente está basado en la palabra de Dios y nos va exponiendo un contexto de cómo se dio la vida del Señor Jesús y sus enseñanzas. Entonces, este material nos va a ayudar a poder tener un panorama más amplio, quizás un conocimiento más fortalecido de nuestra óptica del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, por favor, revisen este material y ustedes ahí lo tienen. Ahorita lo que voy a hacer es explicar su contenido para que usted lo valore y sepa que aquí hay oro puro para el estudio de la palabra. Bueno, aquí tenemos el artículo. Ya. Tenemos aquí, mm, tenemos la vida de Jesús. Tenemos aquí la vida de Jesús. Y nos comparte la situación histórica cuando Jesús nació. Ahí pueden ver acerca del control romano sobre los judíos. Los judíos estaban bajo el imperio romano, subyugados al imperio romano, a la política del imperio romano, y por eso todo el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, se da en el contexto geográfico, político, social, cultural del imperio romano. Inclusive cuando se fecha Apocalipsis ya al final del siglo I, el emperador de turno era Domiciano y era un emperador de Roma. Entonces, también mi ánimo para que usted se tome la molestia para tener un conocimiento más enriquecedor, si para entender la palabra, nos demos una lectura de algún artículo que habla acerca de Roma y vayamos profundizando paso a paso. Este artículo nos habla acerca de Herodes el Grande que está citado en el texto bíblico y nos hace una explicación muy buena. También nos explica de los grupos religiosos y políticos de la época. Porque miren, cuando Jesús nació, sí, él no nació en la nada de la nada. Él nació en una cultura llamada judía, hebrea. Sus padres fueron hebreos. Nació en un lugar pobre. Nació en el contexto del Imperio Romano. Nació en el contexto. Nació en el contexto de la fe hebrea, de la fe que creía en Yahvé, que sabían de Moisés, sabían de los profetas. Entonces, cuando Jesús ya fue creciendo y empezó a ministrar, todos estos grupos que están aquí ya existían, ya existían. Y quizás los más conocidos, los que de pronto tenemos en nuestra mente, es justamente los fariseos, porque inclusive hasta hay un calificativo despectivo, ¿no? Eres un fariseo. ¿Y qué quieres? O sea, lo usamos, quizás la gente lo usa, yo no lo he usado, pero lo usamos para decir que eres un hipócrita. Porque fue tanta la discusión de nuestro Señor que pues prácticamente les confrontó muy duro a ellos.
porque eran ciegos, guías de ciegos. ¿Se acuerdan? Les llegó a llamar sepulcros blanqueados. Miren. Entonces, cuando empezó a ministrar, él se encontró con los saduceos, con los escribas, los fariseos, miren ahí, los herodianos, los celotes, los esenios. O sea, todos esos grupos, cada uno tenía una interpretación de la palabra de Dios, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y cada grupo creía que esto iba a suceder en la eternidad, esto iba a suceder en el futuro, tenían su concepción acerca de la realidad, su concepción acerca del matrimonio, del divorcio, del adulterio, del asesinato. Y Jesús, obviamente, como el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, da una interpretación donde nadie le podía ganar. Un conocimiento letal, profundo de la Escritura. Y por eso, tanto doctores de la ley, líderes religiosos y como la gente más humilde de la época podían ser ministrados con el amor tan grande del Hijo de Dios. Y él tuvo sus encuentros con todos ellos. Miren, aquí este artículo nos da una breve explicación en qué consistía cada grupo. Entonces ahí podemos leerlo. ¿Sí? Bueno, nos habla acerca del nacimiento y la niñez de Jesús, el anuncio, los anuncios angélicos, la visita de pastores y ángeles, también es una exposición, la huida y la matanza de los niños, la huida a Egipto, el regreso a Israel, ¿ya? Bueno, luego terminó viviendo Jesús en Nazaret, ¿no? Se crió en Nazaret. Ya la visita a Jerusalén cuando tenía 12 años, la educación de Jesús, los antepasados de Jesús, la preparación para el ministerio, una explicación, miren, de varios temas acerca de él, su ministerio en en Judea, en Galilea, ya. Y toda esta explicación, ahora el ministerio en Judea, toda esta explicación, ¿cuál es el propósito? Ayudarnos a ubicarnos en el contexto bíblico. Ya he explicado varias veces, ¿no? Que estamos en un lugar geográfico a miles de kilómetros, donde se sucedieron todos estos eventos. Sí, estamos en Ecuador y nada que ver que sea cerca de la tierra de los eventos bíblicos. Es lejísimo. Estamos en una cultura diferente. Nos separan 2000 años. ¿Sí? Y todo esto, todos estos escritos de eruditos, de estudiosos, de arqueólogos, de antropólogos, nos ayuda a poder entender el contexto bíblico. Obviamente, cuando leemos la palabra, no encontramos, por ejemplo, una explicación amplia de dónde salieron los fariseos, de dónde salieron los esenios, nada de eso. Y justamente para eso está todo este tipo de investigación, que nos ayuda, que nos da luz para entender la palabra. Su ministerio en Perea, como vimos en el bosquejo recién, Galilea, Samaria, Galilea, Judea, Perea, y a los lugares donde ministró. Sí. Y también aquí tenemos la última semana del ministerio de Jesús, la entrada triunfal. Jesús limpia el templo, varias respuestas a preguntas. Judas decide traicionar a Jesús. La última cena, ¿sí? La oración en Getsemaní, de lo que les explicaba acerca de la oración. Fue en el Monte de los Olivos, justamente donde ascendió Jesús a los cielos, ¿ya? La crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección, miren ahí, ¿sí? Ahora,
Este artículo que les compartí trata sobre las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Miren ahí. Las enseñanzas de Jesús. Sí, es un análisis, ¿no? Es una forma de analizar y que va a enriquecer nuestro entendimiento. ¿Cómo fue la enseñanza de Jesús? ¿Qué significan las parábolas? ¿Qué son las parábolas? Tenemos ahí. Ujú. O sea, las parábolas las tenemos ahí en los evangelios. El Sermón del Monte, tanto en Lucas como en Mateo, un sermón similar. Miren la interpretación, las parábolas, su enseñanza, su significado en diferentes y variados temas, otras enseñanzas. O sea, es un análisis de todo lo que Jesús enseñó, los milagros. Miren ahí, la enseñanza de Jesús a través de su testimonio, de su ejemplo personal, ¿sí? Cómo entender las enseñanzas de Jesús, ujú, las bases del cristianismo y el impacto de su enseñanza en el mundo. Y ahí termina, ahí termina. Como podemos observar, ¿dónde está? Es un artículo de 13 páginas. Obviamente, aquí están 13 páginas. Obviamente ningún escrito va a poder avanzar, abarcar toda la maravillosa enseñanza de la palabra. Ninguno. Pero mientras más seamos diligentes y vayamos meditando, analizando, invirtiendo también dinero en comprar recursos para poder instruirnos, va a ser más hermoso. Acordémonos, vamos al texto de la palabra. Hay muchos textos que podemos usar para alentarnos, sí, a estudiar la palabra, pero quizás el que ahorita tengo en mente, vamos acá, es Mateo 4, la tentación de Jesús. Y en Mateo 4, bueno, son varios textos que va usando el Señor Jesús para ahuyentar a Satanás. Pero en el verso 4, Mateo 4:4, frente a la tentación de convertir las piedras en pan, miren la respuesta del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, o sea, de pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la frase que en esta tentación se relata, el Señor Jesús está diciendo, porque escrito está, escrito está. Lo que importa es lo que dice Dios y no lo que dices tú, Satanás. Lo que importa es la aprobación de Dios. Lo que importa es lo que Dios diga de mí, que debo y no debo hacer. Y eso está resaltando el Señor Jesús. O sea, para hacer lo que nos venga en gana, lo podemos, pero la vida no es así. Si tú y yo amamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ver lo que en su revelación nos ha dicho lo que debemos ser y hacer.
Entonces la fe cristiana no es algo subjetivo, que si me siento bien, eso debo hacerlo. Está delimitado. Por eso decimos que la Biblia es palabra de Dios. Y el análisis que debamos hacer no es solamente con el Evangelio de Lucas, sino con toda la palabra de Dios, con toda la palabra de Dios. Y aquí tiene razón, vamos a volver a este texto que ya vimos. Lucas, Lucas le está diciendo, excelentísimo Teófilo, te dedico a ti este Evangelio, te dedico a ti, ¿ya? Entonces, después de haber investigado con sumo cuidado, sí, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden. Y miren el 4, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Conozcas bien la verdad. Y justamente ese es el propósito de estos estudios bíblicos. Poder un poquito más ayudar a la iglesia, ayudar al creyente a entender la palabra de Dios. La inmensa, la infinita mente de Dios plasmada en la escritura. ¿Sí? Plasmada en la escritura. Hay un reto muy grande que lo tenemos todos los días y es el reto en el que estamos inmiscuidos. Meditar, estudiar la palabra de Dios. Entonces, si nos empieza a ganar la pereza, si hasta aquí hemos estado como descuidados de la palabra, tenemos que retomar. O sea, pedir perdón a Dios. Señor, perdóname, no sé, me estaba dejando llevar por los problemas, la bulla del mundo, mi pereza misma, excusas de niños, perdóname, pero quiero volver a cada día deleitarme en tu palabra. Es una oración que cada uno lo debe hacer. Si es que estamos muy ociosos en estudiar la palabra. Bueno, vamos viendo unas diapositivas para fortalecer lo que hemos ido aprendiendo. Ya, el enfoque de Jesús en los evangelios, este no es. Un ratito, hermanos. A ver, miren ahí. Las divisiones del Nuevo Testamento, como un número telefónico, 4, 1, 21 y 1. O también 4, 1, 13, 8 y 1. 4, 1, 13, 8 y 1. ¿Ya? Podemos ver ahí la estructura del Nuevo Testamento actual y ubicada en el grupo de los evangelios a Lucas. Cuando dice ahí sinópticos, se está refiriendo a los tres escritos que tienen una óptica común, una forma de ver el ministerio de Jesús común, muy diferente lo que tenemos en el Evangelio de Juan, muy diferente. ¿Ya? Bueno, mis hermanos, gracias por este tiempo.
que podamos seguir adelante y pues mi anhelo es poder ayudarle a usted a entender un poco más de la verdad de Dios. Así es que hermanos, mi ánimo para que sigamos firmes en este caminar y que no desmayemos en los caminos de Dios. Todos tenemos problemas, momentos difíciles, momentos duros, a veces circunstancias que no entendemos, pero ahí tenemos que perseverar. Vamos a orar, mis hermanos, y nos vemos en la última clase, sí, la clase 6 del estudio bíblico de Lucas. Oremos. Papito Santo, gracias por habernos permitido una vez más entender tu sagrada palabra. Y Padre, que cada detalle que haya sido nuevo o fortalecido para recordarlo, ayúdanos para ponerlo por obra. Y aquí estamos, Señor. Gracias porque tu amor es infinito. Bendito seas por siempre. Oro por mis hermanos, por nuestros amigos que nos ven, que los bendigas. Y a cada uno de nosotros ponga, Señor, un deseo ferviente de hacer tu voluntad. Gracias, Papito Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Un gusto haber estado con ustedes. El Señor les bendiga. Nos vemos en la última clase. Pasen bien, mis hermanos.